armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El colapso de Rusia. La Gran Guerra en el Frente Oriental. 1917. Hola a todos, esto es Bellum Artis Historia Militar. Y regresamos a la Gran Guerra para ver qué sucede en el Frente Oriental. Os recomiendo ver la serie que tenemos sobre el Frente Occidental con nuestro amigo Antonio Muñoz Lorente. Y ahora damos un salto en el mapa y nos vamos a otro frente. Ya supimos lo que pasó al comienzo de la guerra y ahora vamos a ir viendo el final de un imperio y también el final de la guerra en el Frente Oriental con nuestro amigo Antonio Muñoz Lorente. Pero como siempre os recuerdo que si os gusta este programa, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente descubra el lugar de la historia, el lugar de la historia militar, que es Bellum Artis, el rincón para los Bellum Arteros. Empezamos el programa y estad preparados, que vamos a ver a muchos revolucionarios intentando movilizar a las tropas. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay, Francisco? ¿Qué tal? Ya me preparé una silla para ponerme alto ahí en mitad del campo para decir a los soldados que dejen las armas y que se unan a la revolución. Sí, bueno, depende cómo te vaya. O... No, ya al principio les diré que los ejércitos son malos hasta que obtenga el poder. Y cuando obtenga el poder, diré que el ejército es necesario para mantener la revolución. Sí. Ya te prepara, tú tranquilo. Bueno, ya vimos, digamos, hemos visto el programa de 1914, el programa del 15-16, ¿no? Nos acabamos en el fracaso de la ofensiva Brusilov, que empieza en el verano de 1916 y fracasa, digamos, en septiembre, octubre de 1916. Entra Rumanía también en la guerra a favor de los aliados, animada por la ofensiva Brusilov. Los alemanes y los austrohúngaros la sacan de la guerra. Y ahora, cuando comienza 1917, luego retrocederemos brevemente a un poco antes de que acabe 1916 para hablar de Rasputín, ¿no? Que es un personaje que es como, parece como exótico, ¿no? Parece un personaje extraño y un poco friki, pero tiene mucho que ver en esta escena. Pero bueno, cuando comienza 1917, puesto que lo vamos a hacer así como siguiendo una especie de año por año, ¿no? La situación en la guerra está estancada, en cierta forma. Los dos bandos saben que este año va a ser el año decisivo. Algunos no saben lo decisivo que va a ser ni lo que va a pasar realmente, ¿no? Porque tengamos en cuenta una cosa cuando hablamos de historia, no caigamos en una tentación que hay, en la tentación famosa de que nosotros sabemos... El spoiler. El spoiler. Nosotros sabemos lo que pasó, pero los protagonistas de la historia no lo sabían, ¿no? Y en este caso es que realmente la situación dio un vuelco extraordinario, dio un vuelco que marcó el futuro de Europa, el futuro de la guerra, el futuro de Europa, el futuro del mundo. Y yo creo que hasta ahora, todavía, las circunstancias, lo que pasó, marca muchísimo, ¿no? Lo que está pasando, de hecho, ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, en Ucrania, ¿no? Al principio de 1917, los dos bandos, lo que decía, sabían que iba a ser decisivo, habían ya forzado sus máquinas estatales para producir industrialmente todo lo necesario para la guerra, unos con mayor fortuna que otros, unos con más recursos que otros, pero de alguna manera los dos bandos estaban exhaustos. Los aliados habían sufrido pérdidas terribles en el Somme, por ejemplo, o en Verdún, pero los alemanes, me refiero en el frente occidental, pero los alemanes
tampoco habían conseguido forzar la destrucción de los ejércitos aliados, o por ejemplo en Verdún, en el caso de los franceses, tampoco habían conseguido destruir evidentemente al ejército británico en el Somme, y a cambio los alemanes también habían sufrido grandes pérdidas en el Somme. En el otro frente, en el frente oriental, los alemanes habían conseguido detener a la ofensiva Brusilov, habían conseguido conquistar gran parte, si no casi toda, de Polonia, y habían llegado a muy cerca de los países bálticos. Muy cerca no, habían llegado muy cerca de Riga, ¿no? Pero el frente estaba estancado, había como una especie de impasse. Los dos bandos se preparaban para en este año, 1917, volver otra vez a lanzar una serie de ofensivas que creían definitivas. Austro-Hungría era el país que había sufrido más en 1916. Su ejército de campaña había sido muy diezmado. Además, había que sumar no solo las pérdidas que tenían en el frente oriental con la ofensiva Brusilov, ¿no? Que fue un golpe muy duro para el ejército austrohúngaro, que ya era un ejército pequeño, ¿no? Al entrar en guerra. No solo eso, sino que ahora tenía que librar también una guerra contra Italia en la zona En los Alpes, sí. Los Apeninos y los Alpes, sí. Bueno, los Alpes, no sé. De manera que tenía que dividir fuerzas. La gran estrategia del mariscal de campo Konrad von Hotzendorf, que era el generalísimo austriaco, había fracasado. Además, en noviembre de 1916 muere el emperador, que ya era muy anciano, el emperador Francisco José de Austria, y es sucedido por su sobrino, el emperador Carlos de Habsburgo. Y Carlos inmediatamente entiende que tiene que sacar a Austro-Hungría de la guerra, porque el país no lo va a aguantar. Y además es un caldero de nacionalismo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.